Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy probando esta Nikormat FT2. A ver qué tal se las gasta. Comenzamos. Quienes no conozcáis la marca previamente podríais pensar que es una marca barata o cutre o algo de esto, pero nada más lejos de la realidad. Si os digo que esta marca, o su homóloga Nicomat en Japón, están fabricadas bajo la compañía japonesa Nippon Kogaku KK y que esta marca básicamente es Nikon, ¿qué os parece? Pues sí, amigos, esta especie de submarca de Nikon entre 1965 y 1978 estuvo produciendo cámaras de una calidad brutal, pero que iban destinadas a un público, digamos, menos profesional. Así quedaba la nomenclatura Nikon para las cámaras profesionales, con sus F, y la Nikormat, digamos, para la gama de entrada. Pero con el hándicap de que estas cámaras estaban tan bien construidas que al final muchos profesionales también las utilizaban de backup cámara y cosas así. Además de que esta calidad de construcción no las hacía tan tremendamente económicas como Nikon pensaba que iba a conseguir en un principio, de modo que al final había menos diferencia de la esperada. Pues bien, esta saga la inició la Nikormat FT, seguida de la FS, seguida de la FTN y posteriormente la FT2, y culminaría con la FT3. Cada una de ellas traía alguna mejora sobre la anterior, y lo bueno es que todas ellas tenían su funcionamiento mecánico, mientras que las siguientes, las posteriores, las Nikormat a partir de la EL, ELW, EL2, estas ya tenían el obturador electrónico y necesitaban la pila para funcionar. Contaban con la montura F-Pre-AI, la de las orejitas de conejo, aquella que hay que montar siempre el objetivo en 5.6 y girar el diafragma arriba y abajo para que la cámara sepa cuál es el diafragma máximo y mínimo de la óptica con la que estamos trabajando. Y paso a contaros a continuación un poquito más sobre la cámara, en este caso por fuera, empezando como siempre por la parte de arriba. Y en la parte de arriba encontramos este dial metálico, que es el dial del rebobinado, que funciona con plena suavidad y se nota de muy buena calidad de construcción. Tenemos a continuación el modelo y el número de serie de la cámara y tenemos un exposímetro que funciona y está en plenas facultades en cuanto abrimos aquí y dejamos mostrar, como en todas las Nikon, el puntito rojo. A continuación tenemos el pentaprisma y tenemos una zapata caliente, que en este caso pues la tenemos tapada con un nivel para si queremos tener la cámara en un trípode y hacer las fotos rectas, pero esto no pertenece a la cámara, como sabéis. Esto se puede encontrar en tiendas y es bastante económico. A continuación, después de este pentaprisma con la cobertura negra que queda súper chula, tenemos este botón que es el chequeo de la profundidad de campo y este logotipo que, como siempre, nos marca dónde se encuentra el plano focal. A continuación, este precioso contador de fotogramas, es precioso, es súper retro, la verdad es que me encanta. Tenemos la palanca del avance, como habéis visto, en la posición de apagado y en la posición de on. Para disparar tenemos que tener la palanca abierta en la posición de on y entonces disparamos y este es el sonido que hace la cámara al disparar. Como veis, el avance es muy suave y el sonido del obturador es delicioso. Es fuerte, es rotundo, es metálico y es mecánico, importante. A continuación seguimos con la cámara por la parte trasera y la parte trasera es súper limpia. Encontramos el anagrama de Nikon, fabricado en Japón, algún tornillito por aquí, de estos pequeñitos de montaje. Tenemos un visor enorme, redondo, de los buenos, y tenemos la tapa trasera. Para abrir la tapa trasera me deslizo a la parte izquierda y, como veis, tengo aquí este slider que me permite abrir la tapa trasera y deja al descubierto la preciosa parte interior, en la cual encontramos una cortina de obturador metálica. Cerramos y continuamos por los laterales, donde tenemos las típicas argollitas para colgar la cámara, y continuando por el lado izquierdo, donde me había quedado abriendo la tapa, tenemos el conector externo para el flash con un cable. Me vengo a la parte de abajo, en la cual encontramos la tapa de la batería que
simplemente se utiliza para el fotómetro, la cámara es 100% mecánica, tenemos montura para el trípode y botón de embrague para el rebobinado. Le damos la vuelta a la cámara y tenemos la parte delantera, que también es preciosa. La cámara es toda en construcción metálica, tiene una construcción súper recia, súper bien hecha, todo está donde toca, no hay nada fuera del sitio, y eso que esta se supone que era un modelo económico de Nikon, pero vamos, nada que envidiar a Nikon más caras o más profesionales. En este caso tenemos este temporizador cortito que funciona a las mil maravillas, como estáis viendo. Ahí está, fenomenal. Y a continuación os voy a contar por este lado qué otras cosas tenemos. Tenemos sobre todo el botón de liberación del objetivo y tenemos los controles de la velocidad, además de el barril del objetivo, como siempre las aperturas, ¿vale? Pero bueno, estamos ante una cámara de la era pre-AI. Estos modelos necesitaban de estos objetivos con las orejitas de conejo para indicar a la cámara en qué apertura estamos. Entonces es muy importante hacer una cosa cuando vamos a extraer o a introducir el objetivo en nuestra cámara. Y básicamente lo que tenemos que hacer es irnos a la apertura y buscar el 5.6. El 5.6 es la apertura a la que tiene que estar el objetivo para sacarlo y la apertura a la que tiene que estar el objetivo para introducirlo, porque es donde encajan las orejas de conejo del objetivo con el perno, este que veis aquí, que sale y digamos es donde hacen la comunicación. Entonces lo tengo en 5.6, aprieto el botón de liberación, giro en sentido horario como siempre en Nikon y saco el objetivo. Para volverlo a introducir tengo que hacer la misma jugada a la inversa. Entonces vamos a ponerlo en 5.6. Como veis, la parte de las orejas de conejo está aquí a la derecha del todo. Entonces, objetivo en 5.6, enganchamos ambas cosas, giramos en sentido antihorario y ahí está, pero no está. No está del todo porque lo que hay que hacer es darle un giro hasta los topes, tanto en la máxima apertura como en la mínima, para que la cámara sepa hasta dónde puede abrir y hasta dónde puede cerrar. Es decir, tenemos que hacer así y así. ¿Habéis escuchado como unos clics? Ahora ya no los vais a escuchar más, porque ahora la cámara ya sabe dónde están sus límites. Y esta es la ingeniosa manera en que las cámaras Nikon y Nikon Mat colaboran con el objetivo en saber en qué apertura nos encontramos. A continuación, y volviendo al lado izquierdo de la cámara, tenemos varias cosas. Tenemos este slider de aquí, con el cual podemos bloquear el espejo, el botón de liberación de objetivo que ya os conté, y tenemos esta palanquita que es la que nos ayuda a ajustar la velocidad. Pero la velocidad no se ve en este lado, sino que se ve aquí. Si os fijáis, en la parte de aquí tenemos diferentes velocidades. A partir de cierta velocidad, a partir del 250 y hasta el 1000, hasta el milésimo, lo tenemos en rojito. Y como vemos, tenemos desde bulbo, un segundo, hasta un milésimo. Entonces elegimos la velocidad, la palanquita está aquí, pero el puntito que me indica exactamente a qué velocidad estoy lo tengo en el lado contrario, que es justo donde están las velocidades. Entonces ahora, por ejemplo, estoy a un 60 de segundo. Vamos a probar cómo suena un sesentavo. Así es como suena un sesentavo. Vamos a ponerla más lenta. Así es un octavo de segundo. Como veis, funcionamiento mecánico súper preciso. Vengo aquí de nuevo para enseñaros la última función, que es el tema del ajuste del ISO. Para ajustar el ISO, justo en la palanca de las velocidades, por el otro lado tengo el ISO, en este caso el ASA, que es como se llamaba entonces. Y dentro de la palanca hay una especie de tirador que yo puedo tirar hacia afuera, que es el bloqueo. Si yo tiro hacia afuera, entonces puedo mover el ISO hacia un lado o hacia el otro para indicarle a mi cámara a qué sensibilidad de película estoy disparando. Me lo indica aquí y con esto ya lo tendríamos todo. Por otra parte, aquí tenemos un recordatorio
donde me está indicando la apertura máxima del objetivo que tengo montado. En este caso me está indicando 2.8, que es la apertura máxima de este objetivo 55 mm micro Nikkor. En conclusión, os cuento, esta cámara es una bestia si quieres empezar en fotografía analógica. Es una bestia si quieres empezar a comprender cómo funciona una cámara reflex, el triángulo de exposición y demás. Es una cámara que además puedes encontrar en el mercado por un precio razonable, entre 80 y 100 euros, una cosa así, y es una cámara súper confiable con multitud de ópticas de la montura Nikon F que son brutales y que te van a dar una satisfacción tremenda. Y además de esto tiene una virtud que es 100% mecánica. Si se te estropea el exposímetro vas a poder seguir trabajando con ella sin pila ni nada. ¿Qué hay más ecológico que esto? Utiliza Sunny 16 y a correr. Llamadme Nikonista si queréis, pero para mí es más efectiva y más chula que una Pentax K1000. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre, déjale tu like, compártelo con tus amigos a quien le pueda interesar y por favor suscríbete si no lo estás para más contenido como este. Es gratis. Un abrazo y paz.